Hola, ¿qué tal? Les saluda Francisco Rodríguez. Como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este índice flamígero que se transmite a través de todas las plataformas de la Internet, y esto es MXN Televisión. Hoy tengo el gusto de platicar con Eduardo Solórzano. Él es psicólogo, tiene maestría, tiene doctorado en la materia y además se ha dedicado a un aspecto muy interesante dentro de la psicología, a explorar el comportamiento, las actitudes de los políticos. Eduardo, me da muchísimo gusto que estés aquí. Bienvenido. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿no? Son días. Aquí estamos, para platicar. Me interesa mucho, bueno, primero gracias por la invitación y bueno, pues me interesa mucho que tu auditorio creo que entienda cómo de repente hay mucha confusión de cómo, de los diferentes tipos de personalidades, de cómo inclusive pueden afectar a nuestra vida diaria sin darnos cuenta y pues creo que hay fórmulas para entender muy bien cómo es que, eh, pues, el origen del pensamiento, el origen de las actitudes y el origen de inclusive las formas de gobierno de muchas personas no necesariamente es porque tengan un discurso social, sino que inclusive muchas veces nace de la personalidad Claro, de ese individuo, ¿no? tiene que ver fundamentalmente con eso. Lo que algún día se dijo con respecto a Luis Echeverría, el estilo personal de gobernar, Sí, exactamente, exactamente. ¿no? Exacto, exacto. No, yo no soy experto en esa materia ni en muchas otras más, pero lo que sí sé es que cuando alguien solicita apoyo para otra persona, es porque la ve débil a esa otra persona o la ve tambalearse. Y ayer, Eduardo, conocimos un video del señor Andrés Manuel López Ujú. Obrador, a quien la señora Sheinbaum insiste en llamar presidente, Exacto, es exactamente lo que te iba a decir. Al expresidente. al expresidente. Yo por eso digo que Ajá. el presidente pues sigue siendo Andrés Manuel y la señora Sheinbaum pues simplemente la señora Sheinbaum. Ujú. Eh, en donde pues presenta un libro, es el pretexto, Ujú. pero el mensaje central es ese: apoyen a la presidenta porque es la mejor presidenta del mundo. Entonces el mensaje es un tanto cuanto contradictorio. Sí, Si es la mejor presidenta del mundo, ¿por qué solicita Andrés Manuel López Obrador, su creador, que la apoyemos? claro. ¿Qué hay en esto? ¿Cuál es la personalidad de López Obrador? Platicábamos antes de entrar al aire de la figura del Salvador. Sí, exacto. ¿Ese es Andrés Este, Manuel? ¿Qué eh, rasgos ves en él? yo creo que la mayoría de los políticos, la mayoría, no todos, tienen rasgos que cualquier psicólogo lo puede corroborar y se lo pueden, si van al psicólogo, se lo pueden preguntar a un psicólogo, que son el perverso narcisista. El perverso narcisista tiene una serie de características que, digamos, lo vuelven un líder carismático, lo vuelven un líder al mismo tiempo castigador, lo vuelven un líder que de alguna manera eh, tiene un discurso que parece alentador, mesiánico, le llamaron algunos, que en algún momento no se equivocan, que parece que va a llegar a algún lado, parece que va a sacar al país, ¿no? Al pueblo de, de la desgracia, de la miseria, y pues al final de cuentas no pasa nada, ¿no? Y eso creo que es un rasgo fundamental, ¿no? En la mayoría de los políticos, en la gran mayoría. Tú escribiste un artículo, platicábamos, Ujú. allá por, bueno, mucho antes de que López Obrador fuera Sí, presidente. No lo escribiste en México, no, estabas en Uruguay, según exacto, entiendo, sí. y ahí exponías los rasgos de tres personajes: Ujú. de Hitler, Sí. de Stalin Y Saddam Hussein, y de Saddam Hussein. exacto, sí. A ver, me pareció muy interesante la síntesis que me hacías y que por cierto traes escrita. Sí, 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 ¿Por de qué no, hecho, por qué no se la presentas al auditorio? la recuperé precisamente para esta entrevista. Este es un artículo que escribí en el 2005
precisamente los rasgos narcisistas o rasgos perversos narcisistas de algunos políticos, y esto es, al final de cuentas, pura teoría, no va contra nadie, pero sí me gustaría que el auditorio lo pudiera ver o lo pudiera escuchar para que pues cada quien tome su propia, ahora sí que su propia decisión, ¿no? ¿A Eh, quién le queda el traje? ¿A quién le queda el traje? Exactamente. Y esto es del 2005, estamos hablando de hace 20 años. Y, por ejemplo, dentro del artículo hablo de lo que es la máscara pública y la realidad privada. Y, por ejemplo, en la máscara pública o la fachada, ¿no? De comúnmente los políticos perversos narcisistas, de eso estamos hablando, políticos perversos narcisistas, es que es carismático y encantador. Es decir, sabe conectar con las masas, sabe cómo hablarles, sabe cómo, tiene un discurso, construye un discurso para parecer carismático y encantador. Después, tiene esa otra característica que también es muy común, que es la de salvador o mártir, ¿no? Es decir, se presenta como el único capaz de crear las soluciones que necesita el pueblo, ¿no? Yo tengo la solución para que salgamos adelante, para que tengas lo que quieres, etcétera, 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 ¿no? Eh, y al final de cuentas también en este juego de Salvador o Mártir hay una victimización porque hay entes malvados que están alrededor que quieren obviamente no dejarlo llegar o siempre están en esta oposición para que no se cumplan las cosas, ¿no? Entonces siempre hay una salida porque al final de cuentas yo te voy a sacar de esta situación, pero también hay alguien que no me permite que yo te saque de esta situación, ¿no? Un pretexto. Un pretexto, una oposición, ¿no? Llamémosle así, Hoy es ¿no? la ultraderecha. Oye, la ultraderecha, es como sea, ¿no? Ahorita hablamos de un tema también que es muy interesante, ¿no? De definir qué es qué, porque eso es una parte que creo que muchas veces nos perdemos en esa parte nebulosa. Después, bueno, hay un lenguaje de unidad, ¿no? También, que esa es una parte también importante, pero divisivo al mismo tiempo, ¿no? Se habla de unión nacional mientras se señalan enemigos internos, ¿no? Que es muy parecido, parte de lo mismo, ¿no? De esta narrativa de Salvador y Martín al mismo tiempo, pues sí, yo necesitamos unidad nacional y una serie de factores, pero al final de cuentas, también, miren, pero los de allá, ¿no? Llámenle como les quieran llamar, Es muy, están en contra, ¿no? es muy importante subrayar que esto que nos platica don Eduardo Solórzano fue escrito 13 años antes de que entrara la cuarta Claro. transformación al poder. Y también me gustaría decir algo que yo, para tu auditorio, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, porque eso es algo No, que también quiero aclarar. No creo ni en la derecha y no creo ni en la izquierda. Que, yo tengo una teoría que es la realista. Y la teoría realista, de alguna manera, explica o entiende que somos entes, ¿no? Países, estados, pueblos y personas que tenemos cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas de la derecha, hay cosas buenas de la izquierda, pero no necesariamente todo lo que hace la izquierda está bien y no necesariamente todo lo que hace la derecha está bien. Eso es algo que creo que hay que aclarar claro, porque si claro. no, para decir, tipo de derecha. No, no, no. Te, Soy te un tipo sucede, te- realista, ¿no? te sucede un poco lo que a tu servidor. Desde 1977 siempre he escrito criticando a la figura presidencial, Ajá, porque en México se hace política, tiene un sistema presidencialista, se hace política en torno al presidente de la República. El Congreso hace lo que le ordena el presidente de la República, los juzgados y más ahora, y las cortes y la corte, hacen lo que les indican desde Palacio Nacional. Y bueno, siempre he criticado, critiqué desde Echeverría, López Portillo, pero toda la asociación de presidentes. Critiqué mucho a Peña y se confundieron mis lectores creyendo que era un apoyo implícito a López Obrador. exacto. Eso es algo muy común que pasa en redes sociales, sobre todo, que uno critica, por ejemplo, criticas los hijos de tal expresidente y te salen, pero los hijos de este expresidente, espérate, yo nunca dije que estaba en contra, o sea, te estoy criticando esta parte, pero nunca dije que está a favor de los otros, Exacto. ¿no? Creo que hoy, o bueno, eso es una crítica o algo que yo entiendo, o que trato, o que veo de esta manera, que la política parece que
la gente, el ciudadano de a pie la ve como si fuera un juego de soccer, ¿no? De fútbol, ¿no? Donde yo le voy a las Chivas y el otro le va a la América, por lo tanto somos enemigos, Sí, ¿no? no, ya me pasa eso, que igual critiqué a Fox y a Calderón, uno por no cumplir sus compromisos de transición democrática, al otro por la militarización y por la forma en que llegó al poder, de manera espuria, todavía lo sigo Sí, sí, considerando, sí, sí. y ahora me critican, toda la gente que antes aplaudía, me critican porque le critico a López Obrador y a la señora Sheinbaum. Siempre he criticado al poderoso en turno. Exacto. No es la excepción hoy. Y la crítica del poder de alguna manera es una práctica democrática que creo que debe de darse, no nada más en México, sino en cualquier parte del mundo, porque pues si todo el mundo ha de hablar de democracia, al mismo tiempo la democracia es crítica al poder, ¿no? Pues es parte esencial de que los seres humanos, de nuestra libertad como seres humanos, que ahorita también me gustaría hablar de lo que es la libertad, ¿no? También. Te interrumpo, Eduardo. ¿Esta característica de perverso narcisista la observas igual en los, digamos, últimos presidentes que ha tenido la República? No, creo que no. Fíjate, por ejemplo, el presidente anterior, que es Peña, nunca lo vi como perverso narcisista. Lo veía como una especie, bueno, más bien como un narcisista hedonista, pero no perverso. Nunca le vi perversidad, Sí, el nunca, hedonismo, el exactamente. placer, el disfrute, Exacto, o sea, eso sí, el hedonismo sí, ¿no? O el sea, disfrute del poder. el disfrute del poder y el verse guapo, ¿no? El comprarse ropa cara y el vivir con esta parte de hedonismo, sí, sí, es verdad, pero nunca esa parte perversa, ¿no? Nunca le vi esa parte perversa. Y quizás a quien sí, y creo que puede entrar ahí, sería Calderón, sí sería un perverso narcisista. Y Fox, no, fíjate, Fox es un personaje interesante porque creo que nunca fue ni perverso, eh, ni narcisista, sino más bien creo que él juega el papel que hoy podría definir que juega la presidenta, que es el falso yo. Entramos a ese otro factor, que qué es el falso yo, ¿no? El falso yo en la psicología es esta persona que siempre, digamos, vive atrás, debajo, junto de la figura del poder, ¿no? Es decir, eh, yo he platicado con algunas personas que han estado cerca de presidentes. eh, Tuve una muy buena amiga, Aurora Verdejo, seguramente también la ¿Cómo no? conociste, Aurorita, en obviamente. paz descanse. Muy buenos amigos, muy buenos amigos. Bueno, ella obviamente era mucho mayor que yo, pero nos quisimos mucho como amigos. Y hablábamos de muchas cuestiones de poder. No tanto de psicología, obviamente, porque ella era periodista. Precisamente definíamos algunas personalidades de los expresidentes y ella me hablaba de cuestiones de poder interno. Yo hablaba obviamente de parte de las cuestiones psicológicas de los personajes. Por ejemplo, ya, bueno, me hablaba, ¿no? Por ejemplo, cómo se comportaban los cercanos, ¿no? A los expresidentes que ella conoció y con los que trabajó, y inclusive hasta, bueno, el mismo Andrés Manuel, ¿no? Y la mayoría de los cercanos a los expresidentes y presidentes se manejan con esta idea, digamos, eh, s- eh, ¿Sumisión? sumisión, exactamente, ¿no? De trabajar sumisos, iba a utilizar otra palabra, ¿no? Más fuerte quizás, de sumisión, de estar callados, de aceptar, ¿no? Sin chistar Sí, señor. lo que Sí, sucede, señora. sí señor, sí señor, sí señor. Entonces, ese es el falso yo, ¿no? Esta persona que se presenta, que está junto a ti y digamos es lamebotas, iba a decir, ¿no? Esa es la palabra que yo iba a decir. O sea, lamebotas y que lo vemos en la mayoría de los políticos. O sea, tú te acercas a un político, llámese desde diputado pasando por presidente municipal y tiene un séquito ahí de lamebotas, ¿no? Así les llamo yo, ¿no? Que siempre están, sí señor, ¿qué se le ofrece? ¿Qué pasa? ¿Qué lo otro? Lo ves en la Aquello. actuación del legislativo, ¿no? Que Exacto. no le cambian ni una coma a las Exactamente, iniciativas, ¿no? exactamente. Entonces, son personalidades, ¿sí? Que sí pueden tener cierto poder desde alguna perspectiva, pero que siempre están sumisas a otro poder que es mayor que el que tienen ellos, ¿no? El, el, En- el sopilote que traen aquí aletea y los hacen, ¿no? Más o menos,
Sí, o simplemente les hacen así y se paran, ¿no? Se quedan callados, ya no tienen, digamos, voz propia, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Y entonces creo que lo que está sucediendo hoy, en este sentido, lo que sucedió ayer, es un poco, tiene muchos tintes de, me retiré de la política, primero, te aviso que me retiro, y después renazco, ¿no? Y Pero entonces, ese aviso de me retiré de la política es político, claro, es continuar haciendo política. O sea, ya me retiré, pero aquí estoy. así es, pero aquí sigo, ¿no? Falso narcisista, No, falso yo falso y yo y perverso perverso narcisista. narcisista, exactamente. Esa es la combinación. Esa es la combinación. Es muy común. Esa es una combinación muy común, no nada más en México, obviamente. Digo, estamos hablando de la mayoría de los países que tienen presidentes perversos Sí, narcisistas, había que ¿no? aclarar que el estudio lo hiciste y estamos hablando de ese estudio en 2005. torno a las figuras de Saddam Hussein, José Stalin, Y Hitler, Adolfo Hitler. exactamente. Eduardo, qué interesante. Hacemos una pequeña pausa Claro que sí. y enseguida volvemos. No se vaya, ya ve que está muy, muy sabrosa la plática. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive.
Qué bueno que sigue en sintonía de MXN Televisión, que usted puede ver en todas las plataformas de la Internet. Este es el Índice Flamígero y estamos platicando con el psicólogo Eduardo Solórzano, doctorado en la materia y especializado en cuestiones políticas. Él participa en un muy interesante think tank que encabeza el sociólogo mexicano-alemán Heinz Dieterich. Así que sus opiniones son muy, muy valiosas, muy importantes y por eso es que está aquí, para que platique con usted. Hay muchos mensajes en este largo video de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador, quien le entrega un bastón de mando a su criatura. Él la creó, él la hizo. Y ya que está consumada la entrega, la abraza, la besuquea, la estruja prácticamente. Y ella no reacciona, se queda así. Cuando dice nuestra compañera Lilia Arellano aquí en esta MXN Televisión, la señora no reacciona, y lo dice Lilia Arellano, una mujer. La señora no reacciona como vieja, como decimos popularmente. Sí. Tuvo una reacción como vieja. O sea, no se zafa del abrazo procaz. Tampoco reacciona cuando la toquetean en las calles cercanas al Zócalo. Sí. Tampoco reacciona como vieja. No voltea y le da un Un bofetón. guantazo. Un bofetón. Hay mensajes escondidos en el largo video que Andrés Manuel López Obrador hizo público este domingo en la mañana. La figura del padre, Yo creo que del creador. sí hay un cierto paternalismo. Nuevamente, si nos vamos a los rasgos del perverso narcisista, pues siempre va a estar por encima de todos, ¿no? Primero. Y ese rasgo, pues lo puedes ver hasta dentro de una misma familia, ¿no? Dentro de un padre, ¿no? Que es el que dirige, es el que dice, aquí se hacen las cosas como yo quiero, aquí yo mando. De quién es la casa, aquí vives y bajo este techo, ya sea esposa, ya sea hijos, y aquí mando. Eso sería un padre narcisista, ¿no? Con ciertos rasgos de perversidad. Y eso es lo que estamos viendo de alguna manera, ¿no? O sea, este paternalismo, ¿no? que tiene Andrés Manuel sobre Claudia. Yo escribí otro artículo en el 2015 que escribí que Claudia iba a ser la presidenta de México. Muchos de mis amigos, muchos haters, ¿no? que le llaman en internet, pues me tiraron y dijeron, tú no sabes nada de política, no tienes idea de nada, no sabes nada. ¿Qué sucede? En el 2015 hubo una gran cumbre sobre los efectos climáticos, en donde estuvieron Xi Jinping, estuvo Putin, estuvo Donald Trump, que era presidente en ese momento, creo que sí. Sí. Y obviamente Andrés Manuel y otros presidentes más, y el único alcalde de alguna ciudad de todos estos países que estuvieron involucrados fue Claudia Sheinbaum. Y yo lo vi como la presentación de la quinceañera a la sociedad, donde, a ver, presidente es del mundo, ella es mi sucesora. Él la pone, obviamente, no podía ser de otra manera. En México la tradición siempre ha sido el dedazo, jamás ha habido otra manera en la que se escoge un presidente. Incluso ¿no? se burla, ¿no? Porque siempre se habló del destape. Exacto. Y entonces los bautiza a sus precandidatos a esa farsa Exacto. como corcholatas, para ser el exactamente. destapador. Exacto. Es una burla, pero bueno. Pero ya estaba, creo que lo tenían muy bien entendidos los demás, ¿no? Salvo creo que por ahí Ebrard, ¿no? Se enojó un poco, ¿no? Porque se la tenía prometida. Porque se le tenía prometida. Que yo no dudo que sea el próximo candidato, por cierto. Yo no dudo que sea el. ¿Estará en edad todavía? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, hablando de esos mensajes, a mí me pareció muy interesante. Algo que creo que le puede servir a mucha gente, porque hoy vivimos en una etapa, desde hace muchos años, por lo menos creo que desde que empezó este siglo, una etapa de confusión. ¿Sí? De hecho, la mayoría de las personas que llegan a los consultorios terapéuticos llegan por confusión. O sea, la depresión es confusión. Cuando tienes una pérdida, ¿no? Una ruptura amorosa, la pérdida de algún pariente, a alguien, llegas porque estás confundido, no sabes exactamente qué pasó, ¿no? O sea, ¿por qué te dejó? ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió?
Digo, independientemente de la enfermedad, ¿no? Entonces, si sientes este vacío que comúnmente la raíz es confusión. La raíz del principal de la depresión es la confusión. Y bueno, cayendo en esta parte de cómo estamos expuestos hoy a la confusión, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Andrés Manuel ayer, que fueron básicamente 4 puntos. Dice, dentro de todo este video que sacó ayer, dice, saldría a la calle para defender la democracia. Primero, todo mundo hoy habla de democracia, todo mundo es demócrata y si no eres demócrata, pues eres como el diablo, ¿no? Básicamente. Yo no soy demócrata, no creo en la democracia, porque jamás desde la historia de los pueblos, jamás ha habido una democracia real. La democracia es el poder, hoy es el poder de las élites o de las oligarquías, quien tiene el dinero. La democracia en México y en la mayoría de los países está secuestrada por la partidocracia. Es decir, ninguno de nosotros escoge quién va a ser el candidato de ningún partido político. Ninguno de nosotros. Entonces te hacen votar por alguien que ellos eligieron, un partido. Entonces, democracia no existe en México, existe la partidocracia. Eso es algo que hay que entender porque ahí hay una confusión en donde todo el mundo se dice demócrata y en realidad en México no vivimos una democracia. Entonces, Andrés Manuel saldría a defender la democracia, es decir, la partidocracia en realidad, ¿no? O el autoritarismo, ¿no? Porque Pues, también un confunden poco, democracia con el imperio de su autoridad. es que la democracia se presta para muchas cosas. O sea, la democracia se presta para esconder precisamente estos autoritarismos, estas pseudo dictaduras, ¿no? Esta idea fársica de que el pueblo tiene el poder, porque en realidad eso es lo que se supone que debería ser la democracia. No la tenemos, eso es un hecho. Como el pueblo es dueño de Pemex. Como el pueblo es dueño de Pemex, ¿no? Como somos dueños del país, de nuestras tierras. Y fíjate cómo se liga bien interesante. Dice, por ejemplo, saldría a defenderla a ella, es decir, a Sheinbaum, ¿no? Si hay intentos de golpes de Estado o si la acosan, salgo. Y obviamente si la acosan, ¿quién la podría acosar? Digo, salvo el evento que vimos hace unos días, que eso fue muy fortuito, muy extraño, y que obviamente ahí evidenció que quien la cuida no la cuida, ¿no? Así de simple. Ahí espero que haya habido muchos que hayan salido, ¿no? O fue una farsa también. O fue, bueno, no me parece que haya sido tanto una farsa, creo que sí más fue un descuido, algo que evidenció que no hay alguien No tiene seguridad. que cuide bien a la presidenta, creo que eso es lo que se evidenció, o que es demasiado confiada ella, ¿no? También, ¿no? Ahí habría que verlo, para saberlo. Ese fue un populista de estar con la gente. Exacto, Lo que se exactamente. llama pueblo. Exacto. Nos quitaron ya la categoría de ciudadanos para hacernos pueblo, Para una hacernos masa. Exacto, exacto. Ya. Y digo, salvo ese acoso, obviamente cuando dice, si hay intentos de golpe de Estado, cuando dice esta palabra no está dirigiéndose a mí, a ti o a quien, pues, nosotros no tenemos la capacidad de hacer un golpe de Estado. Quien tiene la capacidad de hacer un golpe de Estado básicamente es el ejército y la oposición. No hay otro factor. Justo el día que los veteranos del ejército mexicano salen a las calles en demanda de que se les cumplan sus prestaciones ya ganadas a pulso. Sí, exacto, exacto. Que no les cumple esta administración. Uh-huh, así es. El ejército mexicano. Sí, o sea, tú lo sabes bien, en política no hay casualidades, ¿no? No, O sea, no. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Siempre los mensajes salen en el momento que quieren que salgan, ¿no? Y bueno, pues esta parte del golpe de Estado, obviamente no nos habla a nosotros, a los ciudadanos de pie, como lo dije hace unos momentos, sino a la oposición y al ejército al final de cuentas, porque son quienes tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Después dice, yo saldría a la calle para defender la soberanía de México, supongo que habla de marchas, ¿no? Supongo que habla de movilizaciones, lo cual refiere que pues no se ha ido del todo de la política, que entiende perfectamente que él tiene una serie de huestes, ¿no? Que lo pueden seguir, de gente que cree en él, digo, y están en todo su derecho, eso es un hecho, porque de alguna manera esa es parte de la democracia, al final de cuentas, ¿no? O sea, la gente puede seguir y creer en quien quiera, ¿no? ¿Este mensaje iría directo hacia la Casa Blanca, a Donald Trump?
Yo no sé si ese no, pero ahorita es que es confuso porque ahorita creo que voy a hablar de datos sobre esta parte. No creo que vaya directamente sobre Donald Trump, pero esto sí, por ejemplo, la siguiente parte, cuando dice, para defender la soberanía, dice, México es libre, independiente, es soberano, no somos colonias de ningún país extranjero. Am, en el facto no somos colonia, pero sí somos una neocolonia de los Estados Unidos. Políticamente, los países poderosos tienen un círculo de influencia. Estados Unidos, para nosotros, Estados Unidos es nuestro centro de gravitación. Nosotros gravitamos alrededor del poder de los Estados Unidos, estoy hablando de geopolítica, y obviamente pertenecemos al poder fuerte de esta zona, que es Estados Unidos. Tanto Canadá como México pertenecemos al círculo político de influencia de los Estados Unidos. Eso que a lo mejor diría, bueno, pero tendría soberanía. La soberanía de México se rompe, cualquier idea de soberanía de México se rompe cuando dependemos del 73% de gasolina y diésel de los Estados Unidos. Si mañana Estados Unidos dice, te cierro la llave de la gasolina, tenemos creo que 48 horas de abasto, o sea, en 2 días, al tercer día ya no habría gasolina ni diésel, por lo tanto ya no habría forma de movilizarse en el país. Y otra dependencia es la del gas, Claro, por supuesto. porque México, teniendo grandes yacimientos gasíferos, no los explota y dependemos totalmente del gas que nos venden los Estados Unidos. Entonces ya no estamos hablando de independencia ni de soberanía. Se rompe completamente. Y si nos vamos al rubro de la alimentación, ¿cuánto claro. se importa de maíz? Claro. Que es básico para la alimentación mexicana. Exacto. Cuando se habla de soberanía, hay que entender que muchas veces puede ser un concepto ideológico, pero no un concepto de facto, no algo real. Entonces, terminamos siendo México, y eso es creo que los mexicanos lo deberíamos entender muy bien, una neocolonia de los Estados Unidos, que las neocolonias al final de cuentas no es porque haya intervención directa y esté ahí y nos impongan un gobernador o un presidente, sino que dependemos por el otro lado, por la parte económica de ese país. Y si ese país te cierra la llave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De la gasolina o del maíz. Imagínate la crisis en la que México se mete. Fíjate ¿no? que me hace recordar una frase de un ex premier canadiense, Brian Mulroney. Brian Mulroney vino alguna vez a México y escuchó las críticas que entonces se hacían a Carlos Salinas de Gortari, en ese momento ocupante de Los Pinos, por la firma del Tratado de Libre Comercio que se discutía. Claro. Y entonces Mulroney, que venía a defender por la parte canadiense esa participación, dijo en un discurso que México debería acostumbrarse a perder independencia para ganar interdependencia. Y hoy todos los países, querrámoslo o no, somos interdependientes. Yo recuerdo una imagen también en aquella época de la señora Claudia Sheinbaum, estudiante en la Universidad de Berkeley, en donde ante una visita de Carlos Salinas de Gortari a esta institución de educación superior, sacó una pancarta en contra del TLC. Y hoy la señora está que se tronan los dedos porque no la vayan a sacar al país, a los comerciantes, a los productores mexicanos de un tratado de libre comercio. Antes se oponía, hoy está a favor, por supuesto. Claro, porque no es lo mismo tener ideales a la vida real, ¿no? A los golpes que la vida te enfrenta, ¿no? Claro. Y eso es pues parte de la vida, ¿no? Que entender, ¿no? O sea, por ejemplo, en una terapia psicológica, el psicólogo debe de confrontarte contigo mismo, ¿no? Y en este caso, creo que en la política, pues hay que confrontar las ideas y los hechos de los gobernantes, ¿no? Al final de cuentas, porque si no los confrontamos, si no los tenemos esta confrontación, y no estamos hablando de golpes ni nada de eso, sino de, a ver, tú me estás proponiendo esto, y luego, ¿a dónde va? Porque, por ejemplo, ¿qué es un think tank, no? Por ejemplo,
Un think tank se hacen análisis multidisciplinarios para entender cuando algo llega, alguna ideología llega, alguna forma de concepción, ya sea económico, político, ambiental, etcétera, cómo va a afectar en el presente y en el futuro. Te voy a poner un ejemplo. Hoy hay mucha, que tiene que ver, por ejemplo, con la gentrificación y que al final de cuentas la gentrificación tiene que ver con el Estado, ¿no? O con el gobierno. Hoy se habla mucho, pueden ver a muchas influencers que te hablan de que no compres casa, porque comprar casa es la peor estupidez, ¿no? Que puedes hacer. Entonces, ¿tú qué dices? Perfecto, no compro casa porque mejor pago renta. Ok, pero alguien es dueño de esas casas que yo voy a rentar, ¿no? Y entonces significa que tú vas a pagar por 20 años renta, o 30 años, o más, o 50, jamás te vas a hacer de una propiedad, pero alguien va a ser dueño de esas propiedades. Entonces, estos influencers, ¿a quién están defendiendo? El capital. Al capital. A estas grandes empresas, esos corporativos que están llegando a México y que ya lo hicieron en Estados Unidos, que es donde empezaron, y en Europa, porque empezaron a comprar edificios o locales de departamentos y al final de cuentas, ¿por qué creen que tenemos tantos norteamericanos viviendo en México? Porque se tuvieron que desplazar porque allá muchos corporativos compraron edificios en Nueva York, en Los Ángeles, en En las las capitales de grandes, estados, sí. Chicago, y entonces les dijeron, como yo soy dueño de este edificio, te cobro $5,000 mensuales por vivir en un departamento de 80 metros cuadrados. ¡Wow! Habrá quien lo pague, pero entonces la gente se tuvo que salir. Y entonces eso es lo que lanza, por ejemplo, acá a todos estos norteamericanos que viven en México, que creo que según datos del Estado mexicano son 1,600,000, pero según datos de los mismos gringos son 3,200,000. Hay que saber exactamente qué está pasando, o sea, cuáles son los datos reales, ¿no? Al final de cuentas. Lo pongo como ejemplo porque así han llegado muchas ideologías y muchas ideas de fuera del país que no se tienen contempladas desde el Estado para contrarrestarlas y tener un contradiscurso o tener una idea de cómo contrarrestar este factor que va a afectar a mediano y largo plazo la vida de las personas, ¿sí? Y eso debería ser parte del gobierno, debería ser parte de la defensa de los derechos de los mexicanos, que no se tiene, ¿no? No estoy hablando del gobierno de hoy, nunca se ha tenido, ¿no? Y creo que se necesita hacer una labor para que la gente entienda de dónde vienen las cosas, Nos ¿no? habla de cosas imaginarias, por ejemplo, el discurso actual de las mañanas en Palacio Nacional, me suena mucho a aquel diazordecismo que hablaba de ideas exóticas Ujú, que se importaban a México y ujú, provocaban movimientos como el exacto. estudiantil del 68. Hoy se habla de influencia extranjera, de ultraderecha, queriendo identificar que estos rasgos ideológicos de ultraderecha provienen de otras naciones, ¿no? Que los mexicanos Sí, somos claro, incapaces de ser ni de izquierda, ni de derecha, ni de ultraderecha, ni de ultraizquierda. claro. Entonces, hay una gran confusión y una nebulosa, ¿no? También la soberanía es una Una nebulosa, nebulosa, exacto. la soberanía que se puede combatir con otra nebulosa, el himno nacional, Claro, sí, sí, sí. ¿no? Sí. El himno nacional no es nada algo Es como un concreto. mantra, ¿no? Que se Sí, repite, sí, sí, repetimos sí. para generar esta idea en la cabeza de que somos independientes, de que somos valerosos y una serie de factores. Ahorita que comentas precisamente de izquierda a derecha, eh, no existe la izquierda en México y tampoco existe la derecha. Si te fijas el discurso de todos, PRI, PAN, Morena, PRD, no tiene ninguna diferencia. Todos hablan de democracia, primero. Todos hablan de libertad. De hecho, hace unos días platicaba con unos amigos, le decía, ¿qué más liberal puedes, qué tan liberal es Andrés Manuel López Obrador que un día le dio un beso a un hombre vestido de mujer? Eso jamás se lo he visto a ningún panista, a ningún priista, ¿no? O sea, en realidad hoy todas las plataformas políticas, todos los partidos en realidad tienen un concepto que es el social demócrata, liberal social demócrata. Eso es lo que realmente son todos los partidos. No hay opción, es decir, todos tienen el mismo discurso, todos hablan de lo mismo. Ahí está el eslogan del PAN, el nuevo, patria,
familia y libertad, ¿no? Y otra vez volvemos. Este señor, el dueño de la televisora, Salinas Pliego, habla de libertad, ¿no? Y Andrés Manuel habla de libertad, ¿no? Todos son liberales, al final de cuentas. No hay Sí, izquierda y no hay derecha. durante un tiempo el PAN tuvo como eslogan, vamos a llamarlo así, porque lo usaban publicitariamente, por el bien común. Ajá. Y hoy todo el mundo habla del bien común, seas de izquierda, de derecha, de Sí. centro, de lo que sea. El PRI era la justicia social, Exacto. su eslogan. Ujú. Hoy todos buscan la justicia social, Sí, ¿no? Es como las religiones. Todas las religiones también persiguen lo mismo, el mismo objetivo, exactamente. ¿no? Sé un buen ser humano que vas a recibir una recompensa Ujú. al final de tu existencia, ¿no? Y es lo mismo, cualquier religión, cualquier partido político, y no hay izquierda, no hay derecha. ¿No? Esa es parte de la confusión y ese gran engaño que tenemos hoy, ¿no? Y entonces tú ves a la gente que se pelea, no, es que la derecha y es que la izquierda. Eso no existe, en México no Bueno, existe. la izquierda no estaría defendiendo el TLC, ¿Sí? Hay una entrevista que le hace una amiga, Katia D'Artigues, supongo que la conoces, claro. que le pregunta a Andrés Manuel hace muchos años, no sé, 15 años, no estoy seguro cuánto, le dice, oye, tú Andrés Manuel, ¿qué religión tienes? Y él dice, soy cristiano. Así de simple, Whatever that ¿no? means, lo que sea que eso signifique. Exactamente, lo que sea que eso signifique, pero por lo visto, eso es socialdemocracia, eso es libertad al final de cuentas, o sea, es tan creyente como cualquier panista, Andrés Manuel, así de simple. Entonces, si uno se pone a ver los rasgos de este discurso y de esta realidad, no hay ninguna diferencia entre los partidos, no marcan ninguna diferencia. La única diferencia que te ofrece el PRI, el PAN, Morena o cualquier otro, yo administraría mejor que tú. Eso es el trasfondo que tienen todos. Yo lo haría mejor. ¿Ok? Un cristiano que a veces se cree Cristo, ¿no? También. López Obrador También. Sí. se sacrificó, Exacto. Sí, es un mártir, ¿no? Al final es de un cuentas, ¿no? mártir. O lo sigue siendo, ¿no? O quiere serlo, ¿no? Eduardo, ha sido un placer platicar contigo. No, un placer. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero la invitación queda abierta para que pronto regreses y sigamos con esta Claro que sí. muy agradable conversación. De acuerdo. Muchas gracias. E Muchas ilustrativa gracias. también. Muchas Muy gracias. ilustrativa. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté en otro índice flamígero aquí en MXN Televisión. Yo soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.